Hola de nuevo. Bueno, en este vídeo vamos a ver qué es el triángulo de potencias. Esta figura que tenemos ahora en pantalla, que ya la vimos en el vídeo anterior, podemos ver pues, las tres potencias que entran en juego en este tipo de circuitos. La potencia activa, que es la que disipa las resistencias, es la que se gasta, la que aprovechamos. La potencia reactiva, que es la que intercambiamos con la red, ¿vale? Lo hacen los circuitos inductivos, igual los circuitos capacitivos. Y la suma de ambas, que es la potencia instantánea que entrega el generador, que es lo que llamamos la potencia aparente, que podría ser la potencia total, por así decirlo. Vimos que, claro, parte de la potencia que produce el generador, ¿vale? Este extra, este pico de potencia que tiene que producir, no lo estamos aprovechando, lo cual pues no nos beneficia. Fijémonos que la suma de la verde y de la onda roja es la onda negra. Fijémonos en lo siguiente. El valor eficaz de esta onda roja, vamos a suponer que sean 3 voltiamperios reactivos, que es la unidad que vamos a ver que es el de la potencia reactiva. Pero vamos a suponer que sean 3, de valor 3. De la onda verde, vamos a suponer que su valor eficaz, que estará más o menos por aquí, ¿vale?, sea de 4 vatios. 3 y 4 vatios. Bueno, pues el valor eficaz de la negra no es 3 más 4 igual a 7, porque la onda verde y la onda roja están desfasadas 90 grados. Podremos comprobar que el valor eficaz de la negra será 3 más 4 igual a 5. ¿Vale? Un poco rara esta suma, pero ¿a qué se debe? Bueno, se debe simplemente al desfase de 90 grados que existe entre la potencia reactiva y la potencia aparente. ¿Vale? 3 más 4 igual a 5. ¿Cuándo me puede salir a mí algo así? Bueno, cuando tenemos un triangulito, ¿vale? Y yo lo que estoy sumando son, por ejemplo, vectores. Si yo la potencia activa, que hemos dicho antes que eran 4, le sumo 3, ¿vale? Serían 4 al cuadrado 16, más 9 al cuadrado 25, raíz de 25, 5. Ajá. 4 más 3 igual a 5. Fijaros cómo interactúan las potencias en este tipo de circuitos RLC, ¿vale? La potencia aparente es la suma de la activa y la reactiva, pero no una suma 3 más 4 igual a 7, sino una suma fasorial o vectorial, ¿vale? Y me sale este triángulo de potencias. Muy, 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 muy importante, ¿de acuerdo? Vamos a asociar las potencias, las vamos a asociar de esta manera. Y bueno, lo que os decía, realmente, hombre, no son vectores. Los podemos tratar como tal, que es lo que sabemos hacer. Nosotros ya sabemos del módulo 2, física, sabemos sumar vectores. Aunque realmente lo que son fasores, y que es la representación gráfica de un número complejo. Pero para nosotros, para lo que vamos a hacer nosotros aquí, lo podemos tratar como vectores y simplemente hacemos una suma vectorial. Y si este son 4 y este son 3, hago mi triangulito y este van a ser 5. ¿De acuerdo? Bueno, las relaciones que hay entre ellos, pues tenemos la aparente es raíz de p al cuadrado más q al cuadrado. ¿De acuerdo? Es lo que hemos hecho, o sea, 4 y 3, 16 más 9 igual a 25. Raíz de 25 igual a 5. Y luego todas las relaciones trigonométricas que me derivan con este angulito de aquí. Este ángulo de aquí, que es el que llamamos phi, es el ángulo que forma la potencia, el cateto que forma la potencia activa con la potencia aparente. No este de aquí, y por supuesto no el de 90 grados, sino este, el que forma la aparente con la potencia activa. Tenemos estas relaciones trigonométricas que derivan simplemente del estudio de la trigonometría. En el módulo 1 en matemáticas se ven todo este tipo de cosas. Bueno, y las unidades. Tenemos potencia activa, esto es en vatios. Es nuestra unidad de potencia del sistema internacional que venimos utilizando normalmente. Potencia reactiva,
ya no lo medimos en vatios porque es otra cosa, no es algo que se gaste. Entonces, ¿en qué lo medimos? Como son voltios por amperios, que son potencias, ¿no? V por I, pues decimos, pues voltiamperios. ¿Y qué son? ¿Reactivos? ¿Se intercambian? Pues voltiamperio reactivo, ya está. VAR mayúsculas. Y la potencia aparente, que es la suma de ambas, pues ¿qué decimos? ¿Qué son? ¿Voltios por amperios? Pues voltiamperios. Voltios por amperios. Para nuestro ámbito de aeronáutica, el voltiamperio se nos queda un poco corto. Igual que, por ejemplo, si pensamos en nuestras casas, en la potencia que tenemos instalada en casa, ¿no? La potencia eléctrica, hablar en vatios se nos queda un poco cortos, entonces hablamos en kilovatios. Pues aquí nos pasa lo mismo, hablamos en kilovoltiamperios. Como kilovoltiamperio es un palabra bastante largo y nos cansamos un poco al pronunciarlo, simplemente hablamos de kVAs. O sea, en vez de kilovoltiamperios, decimos kVAs, ¿vale? Que son 1000 voltiamperios. Un avión, por ejemplo, como el Airbus 380, dispone de 4 generadores de alterna principales, uno por cada motor. Obviamente, como ya hemos visto, nos producen unas tensiones de 115 voltios de fase, 200 voltios de línea, a 400 hercios. ¿Y qué potencia son capaces de dar? 150 kVAs, ¿vale? Esa es la potencia que son capaces de dar cada uno de esos generadores principales. Luego en el APU tiene otros dos. No sé si son de 150 o de 100, pero bueno. El caso es que tiene muchísima potencia instalada. Es muy grande, tiene muchos sistemas, consume mucha energía. Y bueno, tiene realmente muchísima potencia instalada, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, un apartamento pequeño, normal, o que tenga, por ejemplo, la calefacción por gas, suele disponer de 3,3 kilovatios. Bueno, pues un generador del 380 sería capaz de alimentar un bloque de viviendas con estos consumos de 9 plantas con 5 puertas por planta. Y tenemos 4. O sea, sería capaz de alimentar una manzana. Y si contamos los dos que tiene el APU, pues, en fin, nos daría para un garaje y muchas cosas más. Entonces, bueno, es mucha potencia la que tiene instalada. Es un avión como este. El resto de aviones más pequeños no tienen instalada tanta potencia, salvo el 787, que es un avión que está electrificado al máximo. Pero bueno, en un Airbus 320 o un Boeing 737 o este tipo de aviones, pues están entre 60, 80 kVAs por generador, ¿vale? De ese orden. Es un avión normal, más o menos, arrastra generadores de esa potencia, ¿vale? Fijaros que ya hablamos en los generadores de kVAs, no hablamos de kilovatios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en las bobinas que tenemos va a haber parte que se nos va a intercambiar, o en los condensadores, bueno. Al final veremos que lo que tenemos son bobinas en el avión, ¿vale? Principalmente. Así que eso es lo que tenemos. Y bueno, eso, en el APU que os decía, 120, o sea que somos capaces de alimentar muchas viviendas. Haen este sentido, en el sentido de lo que malgastamos en hacer esa potencia reactiva, podemos hablar de la eficiencia del generador como la relación entre la potencia activa, que es la potencia útil, la que gastamos, dividido entre la que generamos, ¿vale? Que es la potencia aparente. Esta eficiencia del generador es lo que llamamos coseno de phi. ¿Por qué? Pues porque la potencia aparente por el coseno del ángulo phi, del ángulo ese que hemos visto en el triángulo de potencias, es igual a la potencia activa, ¿vale? O, bueno, si aquí pongo el coseno de phi, ¿vale? Como vemos aquí, pues es el cateto contiguo entre la hipotenusa, ¿vale? El coseno de phi, que es la eficiencia. La eficiencia en términos no de la cantidad de energía mecánica que es capaz de transformar el generador en energía eléctrica, sino en términos de la energía eléctrica que ya ha generado, ya ha producido el generador, cuántas somos capaces de aprovechar. ¿De acuerdo? Así que esta relación muy importante, y recordar que es el coseno de phi y es lo que llamamos factor de potencia. Esto es importantísimo. El factor de potencia hace referencia a la cantidad de energía producida que aprovechamos, que gastamos, que la convertimos en potencia activa.
y se corresponde con el coseno de ese ángulo que hemos visto en el triángulo de potencias. Este phi, pues el coseno de phi es el factor de potencia. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente, cuanto menor sea este ángulo, mejor. De hecho, si el ángulo es 0, el coseno de ese ángulo es 1. Digamos que el rendimiento en este sentido sería el 100%. O sea, el 100% de la energía producida, de la aparente, se convierte en potencia activa. ¿De acuerdo? Y ¿vale? En nuestro caso sería ideal. Lo ideal sería 1, factor de potencia máximo es 1 y sería lo ideal. Pero en la práctica, pues no siempre lo vamos a poder conseguir. ¿De acuerdo? Esta situación solo aparece cuando no se produce potencia reactiva. Pero claro, nosotros en el avión tenemos un montón de bombas, tenemos un montón de bobinas, tenemos por ahí transformadores, tenemos muchas bobinas y entonces es fácil que se produzca potencia reactiva en cantidades. Entonces, este factor pues no siempre va a ser 1. Intentaremos hacerlo lo más cercano a 1 posible, ya veremos cómo. Y bueno, esos son los motivos. ¿Cuándo el factor de potencia va a ser máximo? Pues que no tenemos bobinas o condensadores, ¿vale? Tenemos ahí unas lámparas LED conectadas directamente, no tenemos bobinas ni condensadores. O también recordad que bobinas y condensadores son opuestos uno al otro. Si la reactiva que va a producir una bobina es igual a la reactiva que produce un condensador dentro de un circuito, como una justo se opone a la otra, si un condensador produce 20 voltiamperos reactivos y una bobina produce 20 voltiamperos reactivos, el resultado no es 20 más 20, 40, sino que es 20 menos 20 igual a 0. Eso nos da pistas sobre cómo vamos a eliminar la reactiva que nos producen el montonazo de bobinas que tenemos a bordo. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es poner algunos condensadores que me compensen esa reactiva, o sea, que produzcan la misma reactiva que las bobinas que tenemos en las máquinas que utilizamos a bordo. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí este vídeo sobre circuitos RLC. Un saludo.